Corresponde entonces analizar el derecho de acción y la relación jurídico-procesal que se genera dentro de un proceso judicial. Diríamos que este tema es bastante importante, tanto desde el punto de vista académico como desde el punto de vista profesional, porque cuando nosotros hablamos de lo que es el derecho de acción, debemos entender que este es un mecanismo de última ratio para poder solucionar un conflicto. Recordemos un poquito los conflictos interpersonales cuando la persona natural o jurídica realiza sus actividades, siempre va a encontrar en algún momento situaciones que va a llevar a la existencia de dos posiciones encontradas. Esas posiciones están basadas en los intereses subjetivos de cada una de las partes de esa relación jurídica, a la que le vamos a llamar relación jurídica material. Esa relación jurídica material que puede surgir, por ejemplo, digamos, un matrimonio, un contrato, la celebración de un acto jurídico o cualquier otra de las fuentes de las obligaciones que también están reguladas en el Código Civil, en algún momento puede existir ese conflicto. Imaginémonos una relación entre padres e hijos donde en algún momento el padre no subsiste a su menor hijo, se genera esa situación de conflicto. O entre esposos alguien no cumple con sus deberes conyugales, puede surgir esa situación de conflicto. En un contrato, imaginémonos un contrato de arrendamiento o de compra-venta, ya sea que el inquilino o el vendedor no cumplen con sus obligaciones, pueden surgir estas situaciones antagónicas entre las partes que, si no logran solucionarlo por un camino de autotutela o de autocomposición, que son mecanismos de solución parcializada, porque es allí cuando las mismas partes dan solución al conflicto que puede generarse de sus relaciones jurídicas. Si eso no soluciona el tema, es decir, no funcionó, fracasó la transacción, fracasó el mecanismo de la negociación, fueron a la vía de la conciliación, pero lamentablemente no pudieron solucionar sus conflictos, la última ratio viene a ser ir al Poder Judicial. Pero cuando ya vamos al Poder Judicial, nosotros estamos materializando nuestra facultad de ir o no a un proceso judicial. Y ahí veremos nosotros si vamos o no lo hacemos, porque es potestativo, es facultativo. A lo mejor yo tengo esa deuda con su persona y usted me dice, mire, doctor Zapata, no se preocupe, yo no quiero pelearme con usted, yo soy amigo suyo y decido no. Si tiene el problema, ya en algún momento me pagará, pero no quiero llevarnos mal, siempre queremos seguir amigos y no lo voy a demandar. Bueno, esa es una forma de solución. Lo otro es ir al Poder Judicial y enfrentarnos, porque ahí la cosa ya es distinta. Conocer del derecho de acción es importante porque da las luces de que para poder ir ante los tribunales jurisdiccionales debemos conversar con nuestros patrocinados, porque tenemos que saber realmente si es que lo que quieren es pasar por este tema de un proceso judicial. Es por eso que desde el punto de vista profesional, nosotros tenemos que darles todos los medios posibles a nuestros clientes para que conozcan de las vías alternativas de solución de conflictos, como en el caso de la conciliación o el mismo tema de la negociación directa. Podemos llegar a una transacción, pero lamentablemente si todo esto fracasara, no llegara a buen puerto, siempre queda esa posibilidad de recurrir al Poder Judicial como último mecanismo de solución. Por lo tanto, para poder materializar esa acción, es necesario conocer de los presupuestos procesales y de las condiciones de la acción para que nuestra demanda o nuestra contestación de la demanda tengan los efectos que quieren nuestros clientes. Por lo tanto, conocer del derecho de acción y conocer de los presupuestos procesales y de las condiciones de la acción es un tema importante tanto desde el punto de vista académico como desde el punto de vista profesional. ¿Todo asunto debería ser conocido necesariamente por el Poder Judicial? Y la respuesta es no.
solamente pueden ir al Poder Judicial aquellos asuntos que tengan relevancia jurídica o que estén amparados por derechos para poder ser tramitados ante la vía judicial. Un divorcio, una separación malintencionada, un tema de violencia, qué sé yo, daría por extinción el vínculo matrimonial, sí. Pero si llevamos las mismas causales a la unión de hecho, tratando de hacer un tema de analogía, ¿debería ser llevado bajo los mismos términos ante el Poder Judicial? La respuesta es no. Porque como se menciona en el artículo 326 del Código Civil, que refiere al tema de la unión de hecho, allí se encuentran reguladas las situaciones jurídicas por las cuales esa unión de hecho se extingue. A diferencia de la unión matrimonial, donde las causas de separación de cuerpos y las causas de divorcio están reguladas en este artículo 333 del Código Civil. Entonces, no todo asunto se lleva a la vía judicial. Hay que conocer de los derechos para poder saber en cuánto sí y cuándo no. Poníamos el ejemplo de que un caballero estaba enamorado con una dama y la dama se entera de que el muchacho está con una chica y eso le genera pues pena, tristeza y termina la relación. ¿Eso lo podríamos llevar a un proceso judicial estando enamorados? La respuesta es no. No, porque necesariamente ahí no hay un tema de relevancia jurídica como tal. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Solamente deberían ir al Poder Judicial aquellos casos que están explícitamente desarrollado el derecho subjetivo en el Código Civil, que es la norma sustantiva. Por lo tanto, solamente podríamos ir al Poder Judicial materializando nuestro derecho de acción a través de aquellos casos que tengan relevancia jurídica, ya sea que fuera una relevancia jurídica en un conflicto de intereses que da origen a un proceso contencioso, ya sea que ese proceso contencioso sea sustanciado en la vía procesal de conocimiento, abreviado, sumarísimo, único de ejecución o cautelar, o ante una situación de incertidumbre jurídica que da origen a un proceso no contencioso en vía judicial a través de una solicitud. Pero tanto el no contencioso a través de la solicitud como el contencioso a través de una demanda deben reunir los mismos requisitos del artículo 424 y los anexos que sean pertinentes del artículo 425 del Código Procesal Civil. La otra pregunta que también se nos hacía es que si debería limitarse la capacidad de acceso al sistema judicial para algunos asuntos. Y la respuesta es la siguiente. Si bien es cierto, uno de los derechos constitucionales que tenemos es la facultad de poder acudir al Poder Judicial solicitando la tutela jurisdiccional efectiva, esa capacidad para poder hacerlo es facultativa. Es decir, el titular del derecho sustantivo es quien decide si va o no va al Poder Judicial dentro de lo que son procesos de materia civil. ¿Por qué? Porque corresponde al titular del derecho afectado ir a la instancia jurisdiccional a través de una demanda. Si usted no es el titular, no tiene esa capacidad procesal de acceder al sistema judicial, porque usted no es el titular. Por lo tanto, cuando usted demanda o contesta la demanda, siempre tiene que señalar cuál es su legítimo interés e interés para obrar. Entonces, ¿debería limitarse la capacidad de acceso al sistema judicial para algunos asuntos? La respuesta es: quien va al Poder Judicial tiene que acreditar ser el titular del derecho para poder
señalar que es quien tiene la capacidad para accionar. Pero ¿qué pasaría si yo no quiero ir al proceso, no porque no desee llevar a la otra parte a la vía judicial, sino porque no puedo estar presente, estoy fuera del país, o tengo una enfermedad que no me permite ir, por ejemplo, a las audiencias o al juzgado? Sí, sí puedo otorgar un poder. Entonces, allí la otra persona, quien no tiene un legítimo interés para obrar, sí tiene la capacidad para demandar porque tiene un poder de representación inscrito ante los registros públicos. O puede ser también un poder fuera de registros, si es que solamente basta eso para el tema de la representación ante un proceso. Bien, entonces, diferente es la legitimidad para obrar de la capacidad para obrar. Yo puedo tener un legítimo interés porque soy el titular, entonces lo haré de manera directa. Pero lo puedo hacer también indirectamente si otorgo un poder a un tercero para que me represente dentro del proceso, con amplias facultades de disposición de mis derechos, y esa persona, si bien no tendrá la titularidad, pero tiene la capacidad para obrar porque tiene el poder de representación. Esta capacidad procesal que estamos analizando entra dentro de lo que es la capacidad procesal entendida dentro de los denominados procesos civiles, porque hay otro tipo de procesos que se ven o se persiguen de oficio. Por ejemplo, en el caso del derecho penal, los delitos que son conductas típicas, antijurídicas y culpables establecidas en el Código Penal, algunos de estos delitos son pluriofensivos o el bien jurídico tutelado es de naturaleza pública. Llámese, por ejemplo, un homicidio, un asesinato, y a lo mejor lo detienen. La persona que es detenida, si lo es de manera injusta y hay, por ejemplo, el caso de un habeas corpus, allí estamos frente a situaciones en las cuales los intereses o los derechos pueden ser conculcados y ofenden a una pluralidad de sujetos, que es la sociedad. Entonces ahí entra, por ejemplo, el Ministerio Público, ahí entra el patrocinio también de intereses difusos que también llega a lo que es el proceso civil o estos temas de los procesos constitucionales. Pero hay que tener en cuenta esto. No es lo mismo la capacidad procesal para los procesos judiciales en vía civil, donde el titular es el que debe acudir, de este otro tipo de procesos que son de naturaleza pública. Bien, entonces hay que tener cuidado. Pese a ello, hay situaciones en materia penal donde no todo es de naturaleza pública. Por ejemplo, el tema de una violación, salvo que sea el caso de una violación de menores de edad, pero si no fuese ese el caso, sino una violación ya a una persona adulta, ¿correcto? Corresponde a esa persona decidir si va o no va. O por ejemplo, en el tema de una querella o una difamación, que son delitos contra el honor, corresponde a la persona ofendida, si se siente así de esa manera, que debe recurrir a la vía judicial. Entonces hay que saber frente a qué naturaleza de proceso nos vamos a encontrar. Así que vamos a abordar el concepto de lo que es el derecho de acción. Vayamos a lo que establece el artículo 1 del Código Procesal Civil, que la potestad jurisdiccional del Estado en materia civil la ejerce el Poder Judicial con exclusividad. La función jurisdiccional es indelegable y su ámbito abarca a todo el territorio de la República. El artículo 2 del mismo Código señala que por el ejercicio del derecho de acción, todo sujeto en ejercicio de su derecho a la tutela jurisdiccional efectiva y en forma directa o a través de representante legal o apoderado, puede recurrir al órgano jurisdiccional pidiendo la solución a un conflicto de intereses intersubjetivo o a una incertidumbre jurídica. Por ser titular del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, el emplazado en un proceso civil tiene derecho a la contradicción. Esto forma parte de la sección primera del Código Procesal Civil. Asimismo, tanto los derechos de acción y de contradicción, señala el artículo 3 del mismo texto,
en materia procesal civil no admiten limitación ni restricción para su ejercicio sin perjuicio de los requisitos procesales previstos en este código. De igual manera, el artículo 4 señala que concluido un proceso con resolución que desestima la demanda, si el demandado considera que el ejercicio del derecho de acción fue irregular o arbitrario, puede demandar el resarcimiento de los daños y perjuicios que haya sufrido sin perjuicio del pago por el litigante malicioso de las costos y multas establecidos en el proceso terminado. Estas normas las podemos concordar con lo que prescribe el artículo 1 del título preliminar de esta norma adjetiva. El artículo 1 del título preliminar señala que toda persona tiene derecho a la tutela jurisdiccional efectiva para el ejercicio o defensa de sus derechos o intereses con sujeción a un debido proceso. Obviamente que lo que se busca, al final de cuentas, es que se cumpla con los fines del proceso, que se encuentran regulados en el artículo 3 de este mismo título preliminar. El juez deberá atender a que la finalidad concreta del proceso es resolver un conflicto de intereses o eliminar una incertidumbre, ambas con relevancia jurídica, haciendo efectivos los derechos sustanciales y que su finalidad abstracta es lograr la paz social en justicia. Podríamos decir que el derecho de acción es un derecho subjetivo y abstracto que tiene el titular de un derecho para acudir al Poder Judicial buscando la tutela jurisdiccional efectiva. Esa tutela jurisdiccional efectiva, el juez debe brindarla para solucionar un conflicto de intereses o una situación de incertidumbre jurídica, lo cual da origen a un proceso contencioso o no contencioso. Y que esa facultad de administrar justicia es un poder jurídico establecido por la ley, en este caso por la Constitución, dado cuenta que en los estados modernos, como nos encontramos nosotros, existe esa división de poder. Poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial. Y el poder judicial ejerce ese poder jurídico de administrar justicia en los procesos judiciales y se vuelve su obligación hacerlo. En otras palabras, frente a un problema planteado ante el Poder Judicial, el juez debe brindar la tutela jurisdiccional efectiva a ese problema de relevancia jurídica por conflicto de intereses, proceso contencioso, por incertidumbre jurídica, proceso no contencioso, a través de una sentencia. Y el camino entre el problema y la solución al problema es un puente construido a través de normas sustantivas y normas procesales. Doctor, ¿qué pasa si en ese camino hay un defecto o deficiencia de la ley? O por último, no hay una ley. ¿El juez puede decirme que no lo puede resolver porque no hay una norma? La respuesta es no. El juez está obligado a brindar solución al problema. Por eso señala aquí que es una obligación del órgano jurisdiccional emitir una sentencia. Doctor, pero si no hay ese nexo entre el problema y la solución, que son lo que usted me dijo, normas sustantivas o normas procesales. En ese caso, el juez deberá recurrir a mecanismos de integración jurídica, llámese, por ejemplo, la hermenéutica jurídica, que viene a ser la interpretación de las normas, o la aplicación de los principios generales del derecho, o en su defecto, aquellos que inspiran al derecho peruano. Esto que estoy mencionando, usted lo puede encontrar en el título preliminar del Código Civil. Bien, entonces, allí se encuentran estas normas que tienen relación con el proceso. Ya yendo un poquito más allá en lo que es el concepto, la norma constitucional, en el inciso 3 del artículo 139 de la Carta Magna, se establece precisamente que la tutela jurisdiccional efectiva y el debido proceso son unos de los tantos principios de la función jurisdiccional. No son los únicos.
Por otro lado, y como ya lo habíamos mencionado, el artículo primero del título preliminar de la norma adjetiva precisa que toda persona tiene derecho a la tutela jurisdiccional efectiva para defender sus derechos o intereses. Entonces, la capacidad para poder hacerlo es que tú tengas la titularidad de ese derecho. Si tú no tienes la titularidad de ese derecho, no tienes la capacidad de presentarte al proceso judicial. Poníamos el caso del ejemplo de la vecina que quería defender los intereses de su amiga para un caso de un divorcio, y obviamente si ella presenta la demanda, ella no va a poder sustentar su capacidad para obrar o su interés para obrar, porque no los tiene. Ella no es la titular. Diferente fuera que el titular le hubiese otorgado un poder suficiente para que indirectamente el titular, a través de su representante, que podría ser en el caso que estamos planteando la vecina, pueda recurrir al Poder Judicial. Entonces, ¿qué cosa es lo que estamos diciendo? Que para poder iniciar un proceso, tienes que ser el titular, tienes que tener la capacidad, tienes que tener un legítimo interés. Son situaciones diferenciales, ya lo vamos a ver.